Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora siguiendo a San Mateo en el capítulo 13, pero esta vez a nuestro Señor, a pedido de los apóstoles, aclarándoles la parábola de la cizaña, que ya se ha leído unos días atrás, y que ahora los apóstoles, para ellos, les piden a nuestro Señor que les explique esta parábola. Y efectivamente nuestro Señor va explicando esta parábola y va diciendo lo que simboliza o a quién simboliza, a quién están significando cada uno de los protagonistas, de los elementos de esta parábola. El sembrador es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo. El campo es el mundo entero con todos sus habitantes. La buena semilla son los ciudadanos del reino, es decir, los seguidores de Cristo, los bautizados, los miembros de la Iglesia Católica, la buena semilla. La cizaña, ¿no? la mala semilla, ¿no? Los partidarios del maligno, es decir, los seguidores del demonio, los que hacen el mal. El enemigo que siembra la cizaña, dice nuestro Señor, es el demonio, el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Nuestro Señor está dando a conocer con una parábola lo que es el reino de los cielos, a través de la parábola de la cizaña. Ya hemos dicho en unos días anteriores que nuestro Señor, con las parábolas acerca del reino de los cielos, no intenta definir la parábola, pero sí lo que intenta es describir la parábola, cómo crece, cómo se multiplica, la levadura, por ejemplo, cómo el reino de los cielos a lo largo del tiempo siempre va a estar mezclado con el mal, el bien con el mal, que es precisamente la parábola de la cizaña. Pero además de la enseñanza que da nuestro Señor con la parábola, también está revelando realidades, verdades que forman parte de nuestra fe y que a la vez son misterios, porque una vez revelados no quiere decir que ya los tengamos totalmente aclarados, sino que siguen siendo pues algo misterioso, aunque Jesucristo lo haya revelado. En esta parábola, por ejemplo, Jesucristo revela la realidad del demonio, la existencia del demonio. Jesucristo revela que va a haber un fin del tiempo, un final del mundo, un final del tiempo, un final de la historia. Jesucristo revela que unos van ahí, que hay un cielo y que hay un infierno, y que de acuerdo a la vida, a la conducta de cada uno,
su vida eterna será o con Dios o será eternamente separado de Dios. Todos esos misterios que forman parte de nuestra fe y que básicamente los aceptamos y los renovamos en el rezo del credo, pues aquí tenemos unos cuantos en esta parábola. Pero en todo caso, decíamos que la parábola también tiene una enseñanza. Jesucristo siembra la buena semilla, ¿no? Y la buena semilla somos los ciudadanos del reino. Pero he aquí que el enemigo, el demonio, viene a sembrar también cizaña. Por lo visto, la buena semilla, identificada aquí con el trigo, la cizaña, por lo visto, es muy parecido también al trigo, y cuando van creciendo, se confunden. Jesucristo está diciendo de que el bien, es decir, los ciudadanos del reino, las personas que quieren vivir de acuerdo y coherentemente con su fe, van a estar también viviendo a la vez juntos con quienes no les interesa, de repente habiendo recibido el bautismo, de repente llamándose católicos, pero no les interesa vivir de acuerdo a la fe que han recibido. Son, como dice aquí también nuestro Señor, partidarios del maligno. Lamentablemente, a veces también hasta podemos encontrar entre partidarios del maligno a obispos y sacerdotes. Hay que reconocerlo también, aunque uno haya recibido el orden sacerdotal, partidario del maligno, por lo que uno pueda estar haciendo o pueda también estar diciendo. Pero en todo caso, nuestro Señor está dándonos a entender que en esta vida el bien y el mal están mezclados. Y no hace falta pues ninguna evidencia, lo vemos a cada paso. Salimos a la calle, vemos un programa de televisión, vemos un noticiero y siempre hay el bien y el mal. Pero en esta parábola, a través de esta parábola, también se nos da a entender, Jesucristo nos está diciendo que Él espera que incluso quienes son definidos como cizaña, partidarios del maligno, pueden llegar a convertirse. Pero ¿cómo es posible eso? Podríamos preguntarnos. Porque cuando las personas, los trabajadores de su campo le dicen, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Le dicen, no vaya a ser que arranquen también el trigo, déjenlo hasta el final. Esas palabras nos están indicando de que Dios en su infinita misericordia espera que esa cizaña se convierta en trigo. En la realidad, un agricultor no va a esperar que la mala hierba se convierta en un buen fruto, por ejemplo, ¿no? Eso es imposible. Pero Jesucristo nos está narrando una parábola, nos está poniendo una comparación, y con esas palabras diciendo a los empleados, no lo arranquen, esperen hasta el final. Es como, les repito, como si nuestro Señor estuviese diciendo, hay que esperar, de repente la cizaña se puede convertir en trigo. Y si alguien permanece y se radicaliza en su mal, en dar las espaldas a Dios, en ser partidario del maligno hasta el último final de su vida, entonces va a ser arrancado y va a ser llevado, pues, como dice aquí nuestro Señor, por los ángeles, y por los segadores, por los ángeles, ¿no? Y arrancarán la cizaña y la quemarán. Está hablando del fuego del infierno, pero dando oportunidad hasta el final. Es también igual cuando Jesucristo manda a sus apóstoles y en general a todos como ovejas en medio de lobos. No quiere decir que siempre el lobo va a ser lobo. Dios espera que ese lobo también se convierta en oveja, en cordero.
En la realidad no va a ser así, no es así, pero en la realidad del mundo de los pastores, del mundo de los animalitos, pero como son parábolas, son comparaciones que Jesucristo pone, nos está diciendo que el cordero, con su paciencia, con su comprensión, con su sufrimiento, puede convertir al lobo también en cordero, en oveja. Y cuántos ejemplos en el mundo entero, cuántas personas que de repente en un momento determinado hicieron mucho mal en la vida, en su vida. Hay el caso, por ejemplo, del famoso rey del aborto, ya hace varios años atrás, el rey del aborto, que se convirtió a la fe católica, y desde ese momento ese hombre no ha dejado de hacer bien por todo el mundo. Aquel hombre de ser cizaña pasó a ser trigo, aquel hombre de ser lobo pasó a ser cordero. Y por eso dice aquí nuestro Señor: esperen hasta el final, y ahí recién lo cortarán. Entonces esto es un llamado, pues, por lo tanto, a la conversión. Es un llamado también para el trigo a permanecer en el bien, a perseverar en el bien. Para la cizaña es un llamado a la conversión, a la penitencia. Ya nuestro Señor lo dice al inicio de su ministerio público: conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios. Y al final nuestro Señor dice: el que tenga oídos, que oiga. La libertad. Jesucristo no impone la fe. Jesucristo no obliga a que le crean. Ya le pasó a Él mismo personalmente cuando reveló el misterio de la Eucaristía, es decir, Él, el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. ¿Y cuál fue la reacción de esos grupos, de la gente que lo seguía, de ese grupo de discípulos y también de los apóstoles? De la gente que lo seguía, se fueron. Duras son estas palabras. Sus discípulos, no los apóstoles, sus discípulos, se fueron. Y nuestro Señor no los detuvo, respetó su libertad, aunque esa libertad no era precisamente para hacer el bien, sino era un libertinaje. Y hasta el punto de que nuestro Señor le va a decir a los apóstoles: ¿ustedes también quieren marcharse? San Pedro le va a contestar: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesucristo son palabras que vienen de la eternidad. Son palabras de Dios hecho hombre, que ha salido desde la eternidad y se ha metido aquí, en el tiempo, para revelarnos estas cosas. Por eso, todo este evangelio, pues, es una invitación a la conversión. Es una invitación a perseverar como trigo en el reino de los cielos. Es una invitación a la conversión para quien de repente, con la sencillez que le puede dar Dios y la humildad, reconozca que es cizaña para convertirse en trigo. Todo esto lo ponemos, pues, en manos de Dios a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.